Yo te miro a ti, a la cámara, a la No, mesa. como tú quieras. ¿Sí? Hola, buenas tardes. La parashá de esta semana se llama Kitabó, cuando entres. Su lectura ocupa el texto entre los versículos 26.1 y 29.8 del libro que estamos haciendo, que es el de Devarim o Deuteronomio. Bueno, para el comentario de hoy contaremos con el aporte de José Luis, bueno, puedo ver aquí a mi lado, un amigo y veterano ex participante de este espacio de encuentros semanales que tenemos aquí en Barcelona del grupo Pilpul Terbut. Hola, Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Raúl. Es para mí un honor acompañarte en la sesión de Lo, esta parasha. lo mismo digo. Bueno, hoy analizaremos los primeros versículos que van del 26.1 al 26.16, donde se detalla una futura ceremonia a realizar cuando exista el templo, que se llama Vidui Bikurim. Significa confesión de las primicias o confesión en tiempos de primicias. Ahora paso a leerlo, la traducción en español del texto de esta ceremonia, del mandamiento por el cual, del precepto que indica qué es lo que se debe hacer y decir. Cada individuo, dice Moshe cuando explica esto, declarará y dirá, le dice a cada individuo, declararás y dirás ante Adonai tu Dios. Arameo extraviado era mi patriarca, que descendió a Egipto y peregrinó allí con poca gente, mas se hizo allí un pueblo grande, poderoso y numeroso. Empero nos maltrataron los egipcios y nos oprimieron y nos impusieron trabajo duro. Pero clamamos a Adonai, Dios de nuestros padres, y escuchó a Adonai nuestra voz, y vio nuestra opresión y nuestro agobio y nuestro aprieto. Y nos sacó a Adonai de Egipto con poder fuerte y con brazo extendido y con manifestación magna y con signos de portentos. Nos trajo a este lugar y nos concedió la tierra esta, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí que he traído la primicia del fruto de la tierra que me has dado a mí, Adonai. Termina diciendo Moshe, lo colocarás ante Adonai tu Dios y te postrarás ante Adonai tu Dios. Cuando habla del arameo, del antepasado arameo, tenemos que recordar que, bueno, Abraham y Sara vivieron mucho tiempo en Aram, cuando vinieron de Caldea. Luego, cuando murió el padre de Abraham, Terah, bajaron a Canaán. Y luego las matriarcas, el resto de matriarcas, Rivka, Raquel, Lea, incluso las Silpá y Bilá, que eran las concubinas que tuvo Jacob, también eran arameas. No olvidemos que los 11 hijos primeros de Jacob, solamente uno nació cerca de la tierra prometida, en Betlehem, que fue Benjamín, el hijo número 12, y los otros 11 hijos, que conformarían la mayor parte de las tribus de Israel, eran todos nacidos en Aram. O sea que el Aram significaba un antecedente importante en los patriarcas, como dice este, este precepto. Este precepto, este pasaje se lee cada año, casi en su totalidad, en la noche de Pesaj. En el siglo II, sin embargo, los rabinos eliminaron la última frase que dice: y Dios nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. ¿Por qué motivo? Porque no olvidemos que los últimos dos siglos, el siglo I y el siglo II, significaron una tragedia nacional para el pueblo judío. Fue la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, la expulsión. Hubo varias guerras. La última guerra fue a principios del siglo II, la revuelta de Bar Kokhba, que también terminó sangrientamente. Y el consecuente exilio, ¿no?, de un pueblo. En esos
en esas circunstancias era muy difícil pensar en esta última frase como algo esperanzador, cuando dice, y Dios nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, porque en ese momento era prácticamente imposible prever un retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Hoy en día quizá tendrían que cambiarlo, pero bueno, eso ya se nos escapa a nosotros. Centrando de todos modos nuestra atención en este texto que leí antes, en el precepto, podemos abordarlo, digamos, vamos a abordar, de hecho, en esta breve charla, en dos puntos, en dos reflexiones. En primer lugar, aquí ya estamos hablando de una sociedad instalada en su tierra, es decir, cuando ya está instalada en su tierra, con unas características sedentarias totalmente diferentes a las que tenían en el desierto, que era de orden nómade, estaban peregrinando por el desierto durante 40 años, según la Torá, que era el público al que Moshe le estaba dirigiendo este mandamiento, justamente en las puertas de realizar su anhelo de obtener la tierra prometida, ¿no? Si en los 40 años de este vagabundear por el desierto la dureza del medio fue bastante mitigada por el alimento divino, por el maná, y por la acción providencial de la hermana de Moshe, de Miriam, que era la que se encargaba de hallar suministros de agua, a partir de esta nueva vida, o sea, desde que crucen el Jordán en adelante, deberían ocuparse de cubrir esas necesidades básicas por sí mismos y dar gracias al Creador por ello, como en esta ofrenda de las primicias. En este sentido, el desierto fue como un duro ambiente de invernadero, un laboratorio en donde se procedió a transformar un conjunto de esclavos vinculados por un mismo origen, ¿no? Ser transformados en una nación libre. Y como sucede con todo producto de invernadero, llegó el momento de la verdad, que es ahora, ¿no? El de la puesta a prueba, en el momento en que se debe trasplantar ese producto de invernadero al lugar definitivo donde ha de echar raíces. A partir de ahora es como si Moshe les hubiera dicho: seréis responsables de conseguir vuestros propios frutos. Es decir, el experimento en el desierto ya ha terminado. No sé si quieres comentar algo al respecto. Gracias, Raúl. Sí, me gustaría hacer alguna aportación a lo que tú ya has dicho. No hay nada que añadir porque has contado con mucho detalle esta parte de la parashá, pero sí que yo extraigo una idea de tu exposición. ¿Qué idea extraigo? Pues primero, el agradecimiento. Una cosa es lo que dice la parashá o lo que dice la Torá, y otra cosa es en qué forma el texto lo aprovechamos o qué extraemos del texto para que nos sirva en nuestro día a día. El Creador, más que pedir, nos manda que le llevemos al templo los primeros frutos que nos da la tierra una vez que estamos instalados allí. Bueno, es Moshe quien lo dice esto. Moshe, pero entiendo que Moshe habla por boca del Creador. Sí. Hay un tema con eso ¿Qué dicen los sabios al respecto? No, con el Raúl? tema de mandar hay un debate, digamos, ¿no? Que la palabra mandamiento, digamos, según la Torá, bueno, no pone nada parecido a mandamiento. Pone, cuando dice mandamiento, pone mitzvah. Mitzvah es precepto. O metzabé, que es la verbalización de precepto, que es prescripción. Entonces, Muchas gracias por el matiz. porque, no, esto también lo digo para todos porque es algo muy frecuente. Por ejemplo, los 10 mandamientos en hebreo no existen como tales, se llama hacer adibrot, son las 10 palabras o las 10 sentencias. Porque partimos de que esto es un pacto
entre Dios y los seres humanos, a una escala harto diferente, ¿no? Por supuesto, entre un poder absoluto y los simples, humildes humanos, pero no deja de ser un pacto. Y por medio de ese pacto, el pueblo judío, el pueblo de Israel, todavía no era pueblo judío en aquella época, los Bnei Israel, los hijos de Israel, se comprometen a poner en práctica esos preceptos y Dios se compromete a cuidarlos. Sería ese el principio. Por eso lo del mandamiento suena como a imposición, como a... Pues no sé si nos salimos de la parashá, pero con No, ya me he salido. con la observación que me haces, si yo ahora te sugiero que nos definas la diferencia entre los mandamientos y los que aparecen en las tablas de la ley y los 613 preceptos. Bueno, son parte de ellos. Con lo cual, Son parte de ellos. hay diferencias entre lo que son los 10 No, mandamientos y los 613 preceptos. Es que te repito, en lo que dije antes, en hebreo no se llaman mandamientos, se llama las 10 palabras o las 10 sentencias. Si quieres puedes decirlo, los 10 preceptos. Y para los que no nos manejamos... Es una traducción que se ha hecho a partir de las Biblias no judías, digamos. Del griego quiere decir Sí, las traducciones. claro, y que quedó como, no, y prácticamente también del latín, y que quedó como mandamiento. Y que incluso hoy en día la utilizan profusamente también en el judaísmo, ¿no? Es más, como siempre hay discusiones sobre esto, hay grupos que entienden esto como mandamientos, grupos judíos entienden como mandamientos, y otras posturas que a partir de que Dios no es un tirano, sino que es con quienes hemos hecho este acuerdo en Sinaí, entonces no hay una disciplina de cuartel, digamos, que deba dar cuenta de órdenes cerradas y obediencia ciega, digamos. Muy bien, Raúl, Sería esa la gracias. idea. Y ya para concluir Sí. y no extendernos, sí que hay algo que también me gustaría señalar, Por favor. por si tú coincides o no. Puede ser una manera que tiene Moshe de decirnos que no todo es para nosotros, todo lo que obtenemos. Es una manera de evidenciar el ansia que tenemos las personas por tener, por poseer, por acaparar, para señalar la mezquindad y que queremos más y más. Podría ser una manera de concienciarnos que todo lo que obtenemos es gracias a Él, al Creador, y que una parte nos toca a nosotros, pero una parte la hemos de poner a disposición, o del templo de los sacerdotes o de los demás. Sí, ¿Lo podrías entender tú sí, así también? Sí, claro, sí, seguramente es así. Aquí se mezcla también otra consideración, que es que en general los primeros frutos de cualquier árbol, se sabe eso luego con la experiencia, ¿no? Con los olivos y con otros árboles, que los primeros años no son comestibles siquiera. Tienes que esperar hasta el cuarto año para que se pueda ser consumido por el ser humano. Entonces, los primeros frutos que otras religiones paganas del entorno también lo hacían, pero sin esperar, en las disposiciones judías está de Israel que tienes que esperar hasta el cuarto año. O sea, recién en el cuarto año puedes disfrutar. Pero también participa esto de lo que tú dices, que si bien nuestra iniciativa es imprescindible para poder tener esos frutos, como decía recién, ya el maná no cae del cielo, tienes que trabajártelo. También es cierto de que sin la intervención divina nada podemos hacer. Sin la tierra nada podemos hacer. Esto me recuerda una anécdota de la charla entre un científico y un rabino que le dice al científico, mire, nosotros hemos creado la vida como si fuéramos Dios en el laboratorio a partir de la nada.
a partir de distintas combinaciones de elementos químicos, electricidad y más cosas. Y el rabino le dice, sí, pero ¿y la Tierra? ¿Quién la creó? Claro. ¿Dónde sacaron la Tierra? Muy buena observación por parte del rabino. Estuvo... Y para acabar, Raúl, Sí, sí. si me permites, me habría gustado ver la imagen de Moshe preguntándole a los que habían hecho la entrega después de haberla hecho, ¿qué sientes? Y a los que no hicieron la entrega, si es que hubo alguien que no la hizo, también que Moshe le hubiera podido preguntar, ¿qué sientes? Bueno, queda como una pregunta abierta esa. Muy bien. Bueno, entonces aquí hemos visto, había dicho que era este Bidui Bikurim, esta confesión en tiempo de las primicias, que abordaríamos dos aspectos. ¿Calcula el tiempo cuánto vamos? 15 minutos, 16 minutos, Raúl. Bueno, ahora vamos a cortar esto y seguimos con una segunda parte, ¿eh? No se vayan.